Bueno, ya han visto en las prácticas y también se les ha explicado en las prácticas sobre los dermatofitos, que también son los hongos que producen las micosis cutáneas. Y la enfermedad se llama, o las enfermedades que se presentan en este caso se llaman dermatofitosis. Así se llama. Enfermedad dermatofitosis. Quienes lo ocasionan son los dermatofitos, que son, como hemos visto, varios dentro de estos nichos ecológicos donde ellos se desarrollan y que pueden desarrollar una infección. Entonces, los dermatofitos son organismos queratinófilos que metabolizan la queratina. Tienen enzimas, sobre todo a nivel de la piel y también a nivel de las uñas, que lisan. Tienen queratinasa como una enzima de las más importantes, tienen elastinasa también. Entonces, estas enzimas permiten degradar la queratina, ya sea del pelo, ya sea de la uña o de la piel, permitiendo que el hongo que se ha adherido al queratinocito pueda penetrar dentro de él y desarrollar la infección. El grado de inflamación varía de la especie. Creo que les mencioné que cuando una persona se infectaba de un hongo zoofílico, o sea, del animal, la primera persona que se infecta directamente de un hongo, de un animalito, por ejemplo, el Microsporum canis que infecta a los perros, en esa persona el cuadro clínico va a ser muy exacerbado, grave, de una manifestación con más escozor, con más dolor, con más ardor, con más inflamación. Pero cuando ya esta persona está infectada con aún zoofílico que ocasiona este desarrollo del cuadro, ya como que la infección en esa persona le baja la intensidad de gravedad y ya se desarrolla cuando esta persona es una fuente de infección para otra. En esa segunda persona que se llega a infectar ya no tiene tanta inflamación, es menos grave cuando se produce el cuadro clínico. A nivel de la piel es una lesión anular, la primera que inicia, la primera que aparece. Y cuando aparece pues es de un tamaño chiquito, que pareciera ser cualquier cosa, pero luego va desarrollándose, va creciendo y va saltando. Aparecen más lesiones y luego confluyen entre todas ellas extendiendo la lesión. Inicialmente tiene el borde elevado, la parte central que se va aclarando y es descamativa, como vamos a visualizar en las imágenes ya propias de la infección. El síntoma principal en las infecciones de la piel es el prurito. Y este prurito es muy similar también a las infecciones que se producen como las alergias que se puedan tener, pero también hay prurito. O sea que en este momento, con una lesión descamativa, enrojecida alrededor y con mucho prurito, no es fácil poder diferenciar si es que es una alergia o si es una infección hepática. Ni el más experto dermatólogo muchas veces tiene la capacidad para poder diferenciar estas lesiones. Y él, con mayor cuidado para no errar en su diagnóstico y su tratamiento, solicita al laboratorio para que nosotros le digamos: no es una alergia, es un hongo y debes tratarlo. Se los digo hasta el más experto, porque muchas veces he equivocado y casi lo han masacrado con la aplicación de un tratamiento como para una alergia que es totalmente contraindicada si es que es la gente que lo... Entonces el prurito, no hay prurito si es que produce una micosis en el pelo, no hay prurito en la uña ¿habrá prurito en la uña? No, el prurito se refiere a micosis en la piel. La piel puede ponerse seca en la parte central y algunas veces puede incluso verse con fisuras, pero vamos a ver las lesiones más claramente. Y en el caso de los pelos, en este caso lo que va a afectar el pelo es la corteza del pelo o también meterse dentro del pelo, ¿no? Entonces son dos formas de daño que ocasiona el hongo, o también que se meta en el folículo del pelo. Estoy hablando de tres situaciones diferentes asociadas a tres diferentes o a varios tipos diferentes de hongos que se incriminan en el desarrollo de este tipo de patología. Y en el pelo, al meterse, al romper la corteza, al meterse dentro de él, hace que el pelo sea quebradizo, desvitalizado, con colores diferentes, incluso ya no es un tono normal,
y se va rompiendo y va dejando caer el pelo, y es evidente cuando hay una micosis a nivel de esa área. Y como dije, estas artroconillas pueden meterse dentro y hablamos de endotrix, o simplemente quedar superficialmente, como en este caso, y hablamos de ectotrix. Y hay diferentes ubicaciones que tienen microspóricos, megasporado, tricofílico o fábico, como vamos a visualizar ahora en las imágenes específicamente del cuadro clínico. En las uñas, el dermatofito puede penetrar por este lado. ¿Cómo se llama este lado? A ver, voy a alguien que nunca habla, que es mudo. Siempre las mismas manos. ¿Por qué las mismas manos? Yo quiero preguntarle a mi amigo que está allá con el pelo ondulado. Tú, niño, estás volteando así. ¿Cómo se llama este borde de la uña? El lecho unguial es todo esto, donde crece la uña, de su crecimiento, ¿no? O sea, la parte que está por debajo de la uña se llama lecho unguial. ¿El hiponiquio? El hiponiquio, ¿verdad? Y en el otro extremo, por la lúnula, está el eponiquio. Entonces, por cualquiera de estos lugares, por el hiponiquio o por el eponiquio o por los bordes laterales, el hongo puede penetrar dentro de esa uña, dañándola, alterando inicialmente el color de la uña, luego la engruesa, luego la forma muy frágil, que es simplemente rasparse sale como polvo, ¿no? Y va perdiendo vitalidad. El daño que se produce aquí se llama onicomicosis o también se llama onixis. Onicomicosis o onixis es lo mismo, y uno de los hongos más importantes en desarrollar este cuadro clínico es el Trichotrichum rubrum. ¿Cuáles son los cuadros clínicos que se desarrollan, que se forman a partir de estos dermatofitos? Los más frecuentes, el primero es la tinea capitis o tiña de la cabeza, así se llama, es lo mismo, tinea capitis o tiña de la cabeza. Y aquí la localización va a ser en el pelo y hay dos formas de expresión. Generalmente este tipo de micosis se desarrollan en los niños, no en los adultos, o sea, a partir de la pubertad un poco más arriba, ya jóvenes hacia arriba, y este tipo de daño a nivel del pelo no se llega a presentar, pero sí en los niños menores. Y aquí tenemos dos formas de presentación, la tiña tricofítica y la tiña microspórica. La tiña microfítica se caracteriza por la ruptura de los pelos, pierden vitalidad, y al romperse los pelos que están dañados y afectados van dejando algunas pequeñas zonas de alopecia, pero evidentemente en un área más grande es un área, no es toda la cabeza, sino es un área donde vemos una diferencia muy clara entre lo que está normal y lo que no está normal. Esta tiña se llama tiña tricofítica. Y por otro lado está la tiña microspórica, donde sí se rompe el pelo en un área circunscrita, pero se rompe desde la parte de emergencia del pelo sobre la superficie. Y al romperse desde este lugar, deja una área sin pilosidad, ¿no? Como un círculo, una placa redondeada. Claro que si miramos bien, aquí hay emergencia de pelitos, pero se han roto casi en la base de su emergencia. Ambas tiñas que se producen en los niños, esta que pareciera que va a quedarse ya sin pelos acá y esta que está toda rota, ambas no dejan alopecia o alopecia, como quieran llamar. Cuando se hace el tratamiento, esto va a crecer nuevamente y el pelo va a cubrir completamente la cabeza. Eso es lo que vemos en los niños. Es muy frecuente, ustedes van a ahora ir en su curso de parasitología, visitan los colegios de las partes periféricas para hacer campañas fundamentalmente de contaminaciones de piojos en la cabeza o heces, si es que hay parásitos en las heces de los niños, suelen hacer su trabajo de responsabilidad social de esa manera. Entonces van a encontrarse con muchas cabecitas así, sin pelos, ¿no? Y esto estamos viendo que es un hongo. Y también es importante, si nosotros vemos esto en una
una persona adulta, y a veces ni siquiera con pelos partidos, sino como que la piel fuera lampiña. En personas adultas, aquí hay que hacer diagnósticos diferenciales con otro tipo de patologías. Cuando ustedes estén haciendo su curso de patología, se va enfocada mucho al diagnóstico diferencial, porque hay muchas lesiones a nivel del cuerpo que tienen similitudes con otras patologías. Y ustedes mismos cuando están presentando su caso clínico, nos dicen diagnóstico diferencial con este, y no es por este porque tiene esto, y tampoco es este porque tiene esto, y lo nuestro tiene esto. Eso es importante. El diagnóstico diferencial que se hace es importante, y en el caso de estas alopecias transitorias, puede deberse, por ejemplo, a la sífilis, o puede deberse al estrés, que cae el pelo, y si cae el pelo, y no, algunas veces caen con mechones, pero algunas veces son áreas circunscritas que caen el pelo, y es por estrés. Entonces el dermatólogo tiene que investigar qué está pasando, por qué, etc. Entonces el tratamiento en ese caso le va a dar clonazepam y empiezan a crecer los pelos. Luego que esa persona ya está siendo tratada de su ansiedad, de su estrés. Esa persona, en ella está la cabeza así, empiezan a crecer los pelos. Claro que lo que digo, niños. El niño tiene estrés, sí tiene estrés. ¿Han visto esos niños que a veces hasta se suicidan, no? Cuando lo jalan, los papás que ahora no se les puede evitar, los gritan, se suicida. Niños, estrés. Hoy en día están criados tan frágiles que se sienten mal y pueden estresarse. Pero lo común es que en ellos sean tanto el Trichophytum mentagraphitis, o el Microsporum canis, o el Trichophytum tonsuras, o el Microsporum audini, sean responsables del desarrollo de este tipo de micosis o tinea capitis en los niños. Otra enfermedad que se produce también a nivel de la cabeza es el Kenyon de Celso. Aquí lo que sucede es que hay una foliculitis. No solo se afectó el pelo o se cayó el pelo porque el pelo se dañó desde su emergencia, no. Esta infección se va a comprometer la raíz del pelo. Se produce una foliculitis y se produce una reverenda inflamación en toda la cabeza. Se forman estos abscesos y en las emergencias se forman estas cóstras, pueden confluir y hay abscesos múltiples que se van formando, y lo que sucede acá es también el signo de la espumadera. Se presiona y sale pus, puede salir pus, y aquí sí queda alopecia definitiva, ¿no? Porque ya los folículos han sido afectados y no va a haber la posibilidad de la emergencia de pelos. ¿Quiénes están implicados aquí? Microsporum canis, Trichophytum mentagraphitis y Trichophytum tonsuras. Otra enfermedad que se produce es la tinea fabosa o fabus o tinea fábica, que también se llama, y en este caso afecta tanto el cuero cabelludo como la piel glabra. Piel glabra se llama piel lampiña, o sea, puede extenderse aquí. Y aquí también hay unas escútulas o casaletas, eso es como abscesos que están cubiertos por costras y que están dañando no solamente la parte superficial del pelo, sino también un poco más profunda, y hay el riesgo de que se pueda agregar incluso una infección bacteriana. Refiere la literatura que el olor que emite esta lesión es el ratón mojado, no sé cómo se llama ese olor a ratón mojado. Y igual que en el caso anterior, hay un daño de los folículos y en consecuencia también va a dejar alopecia definitiva. ¿Quiénes están implicados aquí? Trichophytum Schwanli y Gypsy. Respondo a Gypsy. Tinea cruris. Este es un hongo que afecta fundamentalmente la parte de los intertrigos, específicamente a nivel de la ingle, y las lesiones se van extendiendo periféricamente para comprometer la raíz del muslo, incluso puede ascender al abdomen, al pubis del abdomen y también en los glúteos. Y aquí se le llama, por ejemplo, por las características que tiene es un eczema marginado de hebra. Por miren cómo se ve aquí como una estructura que está visualizándose enrojecida y que incluso pueden aparecer pequeñas vesículas en los bordes
de las lesiones que se van extendiendo en esta área genital, diríamos, porque es tanto en la parte del pubis, de la ingle, y como dije aquí, puede extenderse también hacia en los glúteos. Y aquí se ven pequeñas vesículas que se van desarrollando y por dispersión prurito. Se rascan y se permite que se vaya extendiendo aún más las lesiones. ¿Quién está implicado aquí? Epidermophytum flocosum, Trichophytum rubrum y Trichophytum mentographitis. Aquí hay que hacer un diagnóstico diferencial muy importante que yo voy a mencionar cuando estemos explicando candidiasis la próxima semana, porque también puede presentar este tipo de infección, pero vemos nosotros que esto se presenta en adultos, no en niños, a diferencia de la cándida que puede ser en los niños. Además hay ciertas características especiales en relación a cándida, pero por la ubicación podríamos confundirlos. Y es importante determinar cuál es el agente, aún sin estudios microbiológicos, sino con la parte clínica, para que puedan orientarse mejor el tratamiento. Tinea barbae o tinea de la barba. Aquí se infectan los pelos de la barba o del bigote, y no necesariamente el pelo superficialmente, sino se producen pústulas y foliculitis. Y cuando se daña la parte del folículo, definitivamente ya no va a haber emergencia de pilosidad en estas áreas. Yo siempre he pensado que Cantinflas tuvo esto, ¿no? Todos los bigotitos de Cantinflas a los lados, y aquí nunca le hemos visto como un bigote que se extendiera. De repente tuvo esto y solo estas áreas quedaron bien, pero en esta parte se infectó y no pudo volver a crecer, ¿no? Entonces, este joven, por ejemplo, que tiene, va a quedar como Cantinflas. Ya no va a poder crecer los pelos ahí, porque hay una foliculitis que ya evita que esos pelos puedan desarrollarse nuevamente. Trichophytum mentographitis, Trichophytum rubrum y Trichophytum verrucosum son los que serían responsables de desarrollar este tipo de infección a nivel de la carne. Entonces, estas infecciones se producen en los adultos. Es más común que se produzcan en los adultos. Tinea corporis o tinea del cuerpo. Esta infección no se produce en los niños, excepcionalmente puede producirse en los niños. Ya hemos dicho que nunca, esa palabra nunca no existe, ¿verdad? Excepcionalmente puede presentarse. Tinea corporis o tinea del cuerpo, y va a empezar con una lesión pequeñita, no muy grande, con escozor. Entonces la niña tiene acá en el hombro, aquí salió una lesión chica, tiene una fiesta en un matrimonio y su vestido expone sus brazos. Se va al dermatólogo para que alivie esto, ¿no? O sea, quiero que desaparezca porque el matrimonio es mañana y esta noche se quiera que disminuya. Va y el médico confunde, es un hongo, y el médico confunde que es una alergia, me parece una alergia. Aquí es una lesión un poco más desarrollada. Al principio no es así. ¿Qué le damos para la alergia? Corticoides. Se le restamos corticoide en cremita, la niña se echa un montón para que al día siguiente pues reduzca, ¿sí? Y al día siguiente cuando despierta no está así, está así. ¿Qué hace con el dermatólogo? Lo fusila, la arruinó porque no va a ir con su tremenda cosota del matrimonio o la fiesta donde va a ir y donde tenía que exponer su hombro lesionado, ¿verdad? Entonces por eso les decía al principio, hasta el dermatólogo más competente tiene miedo de equivocarse, porque las lesiones son muy parecidas entre una alergia y una micosis de una tinea corporis. Entonces nos pide, el que sabe que puede equivocarse, le va a decir a la niña inmediatamente: vete al laboratorio y que te hagan un examen directo. Entonces nosotros raspamos, echamos dióxido de potasio, visualizamos, y ¿qué es lo que queremos encontrar? Justamente las artroconillas, para que nos orienten a que les decimos: es un hongo. ¿Le va a dar corticoide? No le va a dar corticoide.
Le va a dar una cremita, si es que es única, una cremita para que se eche allí y le va a decir, olvídate, mañana no va a ser que va a desaparecer, porque esto necesita un tiempo de una semana siquiera para que desaparezca, ¿no? Pero ya tiene un diagnóstico, ya cuando le echa la cremita ya no está tan rojo, inflamado, porque ya alivió un poco eso, pero no desaparece, ¿no? Entonces, esto es bien, bien complicado y puede desarrollarse en cualquier parte del cuerpo, y si no hay atención va creciendo, confluyen entre ellas haciendo lesiones mucho más grandes y como dijimos, ¿qué característica importante tendrá? El prurito. Las lesiones más prurito, ya aquí yo no voy a decir que es alergia, o sea, definitivamente. Donde puedo equivocarme es cuando están recién apareciendo y ahí puedo tener error, pero aquí es una imagen clara de que esto ya es no solamente el inicio, seguramente de una evolución más grande, donde podemos visualizar el enrojecimiento alrededor e incluso como algunas vesículas con un área central más clara y descamada. Esas son las características semiológicas típicas de una infección por hongos. ¿Quiénes están implicados? Microsporum canis, Phytophthora tonsurans y rubio en el desarrollo de esta infección. Tinea pedis o tinea de los pies o pie de atleta, también se llama de esa manera. Ya habíamos mencionado al principio de la clase de dermatofitos cómo es que la gente podía adquirir este tipo de infección, ¿no? Usualmente lo va a hacer generalmente es que se bañe en una ducha pública donde alguien que tiene el hongo, que ha dejado ahí en esa ducha estas esporas, que una persona que se baña luego sin sandalias, y que luego que se baña sin sandalias, todavía, varón, se va a vestir, se seca, aquí se seca, ¿no? Todo esto se seca hasta la rodilla se seca. Y su pie está mojado, y en ese pie mojado están las esporas. Se pone las medias, sintéticas todavía, ni siquiera son de algodón, sintéticas. Se pone las zapatillas que también son sintéticas. Le estamos favoreciendo todo el ambiente para que pueda proliferar el hongo. Y para colmo son nuevas y le encantan sus zapatillas. Entonces es un poco más de dolor con las zapatillas. Al día siguiente se las vuelve a poner, las usa todo el día. El pie del varón transpira, hay humedad, oclusión, temperatura ideal. Esto va a favorecer de que se pueda desarrollar esta infección si es que ha tenido una infección. Y esa infección la ha tenido en ese sentido. Cuando vamos a comprar los zapatos, felizmente que siempre nos alcanza una bolsita plástica para ponernos y probarnos el zapato, ¿verdad? Pero no en todas las zapaterías se hace eso. Y entonces puede ser que se haya probado el zapato una persona que está con hongos y que haya dejado las esporas en ese zapato. Entonces, la espora va a venir de fuera. Nosotros tenemos en la casa espora. En la ducha nuestra no hay esporas y nadie tiene el hongo en el pie. No es un hongo ambiental, es un hongo que tiene un nicho ecológico, que es una persona o es un animal o la tierra, como habíamos visto en los geofílicos, que son excepcionales las infecciones. Entonces, no es el nicho ecológico del cual nosotros usualmente nos infectamos. Podríamos decir que sí va a ser antropofílico, a pesar que este zoofílico, el canis, se ha infectado ya uno y se convierte en un nicho de transmisión de la infección. Entonces es importante, en nuestra casa, de pronto hasta hay en nuestra casa, puede ser, porque el hermano de nuestro juega fútbol y sale y juega y se ducha fuera. Es posible, ¿no? Pero lo usual es que no sea así. Entonces, tiene que haber un contacto de una espora para desarrollarse esta infección. Y generalmente cuando empieza la infección, aquí, en los interdígitos de los pies. Aquí es que empieza. Y de esta posición se puede extender a la planta de los pies, o en este caso incluso al dorso del pie. Esto no es común que se extienda hacia el dorso del pie. Y estas lesiones que yo veo acá, tal vez ni siquiera sean tan solamente por la infección, sino por el prurito que se produce y que al rascarse se esté lesionando la piel.
¿no? Pero aquí duerme con zapatillas, de hecho, ¿no? O su trabajo es que hace que tenga que estar con estas zapatillas. Por ejemplo, los mineros que se van y que duermen toda la noche y tienen ese trabajo, tienen una exposición de mantenerse con más tiempo en sus botas, que podría haber una infección. Entonces podría verse en estos lugares. Pero inicialmente empieza acá, se extiende acá a los pies y rara vez aquí al dorso de los pies. Y nosotros empezamos a ver diferentes características de la lesión. Lo primero, entre los dedos se forman como se pone de color medio blanco, se macera. Y luego se abre esa y se forma una grieta. Luego, la otra forma de manifestación es la forma vesículo ampollar. Aquí estamos viendo como que se hubieran retirado las vesículas, la tapita de la formación de la vesícula, y queda una piel cruenta, roja, que ya no siente entre escozor y ardor, porque se ha retirado ya la cobertura de la piel en esos lugares. O puede ser que se forme la forma hiperkeratósica, donde se engruesa la piel y se forma de esta manera. Y lo característico es que haya mucho prurito y un olor característico a pies. ¿Quién no conoce ese olor característico a pies? Creo que todos lo hemos percibido en algún lugar, en el cine, en el bus, cuando hemos viajado largo, ¿verdad? A ver, hay chicos que les huelen los pies cuando no se lavan y sudan mucho, pero ese olor no es de la intensidad desagradable que emite un pie de atleta. Ya no es lo mismo. Se huele sucio, pero no pie de atleta. Pie de atleta tiene otro tipo de olor muy fuerte, muy intenso. Entonces, cuando nuestro paciente llega a la consulta y nos empieza a referir, doctor, vengo porque tengo mucho escozor en el pie. Lo primero que él dice es escozor. Nosotros empezamos a preguntar, ¿y desde cuándo tienes? ¿Y tienes esto? ¿Tienes vesículas? ¿Tienes como que estuviera como costras? ¿Cómo están tus dedos acá? Y él empieza a narrar, ¿no? Pero desde que entró ya el doctor, que tiene agudizado todos sus sentidos, ya sintió el olor. Entonces este doctorcito, que no está bien, le va a decir, muéstrame tus manos. Siente mucho las manos. Y en esas manos van a verse claramente como unas pequeñas vesículas muy superficiales, que a veces nos sale como alergia del jabón o del detergente que estamos usando, y que incluso los chicos tienen la costumbre de despellejárselos. Y no es que deje una piel cruenta, sino es muy superficial, ¿no? Algunas veces, ¿han visto alguna vez algunas lesiones de este tipo? Que a veces aparecen, bueno, en este caso son un poquito más severas, diríamos, y son pequeñas vesículas que aparecen en la mano, en la palma de las manos. Es una reacción alérgica a distancia de la infección que se llama dermatitis oides. Así se llama estas lesiones, que confirman nuestra sospecha diagnóstica si es que nosotros no le hemos pedido al paciente que se quite las uñas. Entonces el médico le dice, va usted a lavarse los pies con permanganato de potasio y luego se va usted a aplicar estas cremas y luego va a usar esta terapia, generalmente cuando pues, nos ha dicho que está todo su pie, etcétera, etcétera, y estas pastillas. ¿El paciente va a obedecer a ese médico? ¿Le va a obedecer? El paciente va a decir, este es un fanfarrón porque ni siquiera me ha visto los pies y me ha dicho, muéstrame las manos, o sea, como que me está leyendo las manos. Entonces no sabe y no lo obedece. Entonces lo que tenemos que hacer, aguantarnos, ustedes tienen que aprender, cuando llega un paciente y sienten ya un mal olor, nunca hagan un gesto de desagrado, jamás. Lo único que tienen que aprender a hacer ustedes es a cambiar la forma de respirar. En vez de respirar por la nariz, respiren por la boca, sin mostrar una fase de desagrado a ese paciente. Nunca vamos a ofender ni humillar a un paciente con nuestros gestos o nuestras reacciones. ¿Está claro?
cuando estén examinando, no estén haciendo gestos. Él, el paciente, nos está observando todo lo que hacemos. ¿Qué reacciones tenemos? Si ustedes están encontrando algo malo de un cáncer, por ejemplo, no van a estar con cara de pobre que se va a morir. Jamás hagan eso. Aprendan a manejar sus reacciones frente al paciente, porque esas caras que nosotros pongamos no saben el impacto que puede tener en esa persona. Es que tenemos que ser tremendos actores de darle al paciente tranquilidad, esperanza, seguridad de lo que le estamos dando y haciendo. Eso debe traducir las caras. Mírense al espejo y muestren todas las caras. ¿Cómo va a ser mi cara cuando esté contenta, cuando le dé tranquilidad, etcétera, etcétera? Mírense al espejo. Esa es la cara que deben tener todos sus pacientes. Entonces este paciente, que ve a su paciente que no le miró con asco, que le dio seguridad, le va a decir lo mismo. Él obedientemente va a ir a la farmacia a comprar su receta y va a hacer su aplicación. Sabemos que el olor de pies es terrible, terriblemente ofensivo, pero no vamos a mostrar esa cara de ofensa con ese paciente, porque al pobre le vamos a mandar a que se manifieste peor sus lesiones. ¿Quiénes están implicados en Trichofitum rubrum, mentografitis y epidermofitum locoso? Esta es la hiperkeratosis, la ampollar, que ya sí como que se está resaltando, y miren cómo se forman estas grietas, cómo se macera. Aquí ya no solo hay espesor, sino también hay dolor. Al paciente le duele, le arde, y pueden ser lugares donde además se puede agregar infecciones bacterianas. Entonces hay que cuidar de que esto no suceda. Pues le damos permanganato de potasio, que se puede dar como una solución en polvo para lavarse. Para lavarse, eso no le va a curar. Estamos tratando de desinfectar las posibles infecciones agregadas que se puedan desarrollar. Tiña de las uñas o tiña unguium o onicomicosis o onixis, que también he dicho, ¿no? Aquí el hongo queratinófilo se va a nutrir en la uña y va a poder ingresar por el eponiquio o por el hiponiquio, hiponiquio o por los bordes laterales. Y en esa uña se traduce cambios de la coloración, desde blanquecinas, y con el tiempo van evolucionando a ser amarillas e incluso marrones. Y no solamente ello, sino que empieza a engrosarse. O sea, ya no es una uña delgada como normalmente, sino se engruesa, y ese engrosamiento se llama papioniquia. O también se produce onicolisis, porque esta uña que está así gruesa la raspamos suavemente con un bisturí y se va saliendo como que estuviera destruyéndose en polvo, ¿no? Ya no tiene vitalidad, ya ha cambiado el color de esa uña. Entonces nosotros lo que vamos a ver es que esos cambios van a alterar la conformación natural de la uña con estos colores. ¿Quiénes están implicados? Trichofitum rubrum y Trichofitum mentagrophilis. ¿Ustedes van a ir este fin de semana? A visitar al abuelo. A decir, abuelo, te vamos a lavar los pies. Claro que el abuelo va a pensar y va a decir, ¿qué quiere? Que lo ponga en mi testamento. Seguramente que quiere. Y cuando ustedes estén lavando el pie a su abuelo, van a encontrarle con certeza, si no es una, más uñas con estas características. El abuelo es de esos que el lunes come chaque, el martes chairo, el miércoles chochoca, el jueves chupe, el viernes chuño, ¿no? Es de esos que comen re bien. ¿Y cómo estará su hígado? Con hígado graso, ¿verdad? Debe estar con hígado graso grado 2, por lo menos, con toda certeza. Y yo había dicho en la clase pasada que los tratamientos para la micosis son hepatotóxicos. Entonces a ese abuelo le doy un tratamiento medicado vía oral, porque no es que una dosis y voy a curar esa uña. Los tratamientos para la onicomicosis duran meses. Depende de cuántas uñas estén dañadas, van a durar meses.
Si es un hígado dañado, además, estamos ya haciendo de que esto va a hacerse más grave, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es comprar bicarbonato de sodio, no en la farmacia, con la misma marca. En la farmacia un bicarbonato de este tamaño que viene en estos frasquitos azules, creo que cuesta como 20 soles, así chiquito. Y en Sodimac, medio kilo de la misma marca cuesta lo mismo. Así es que van a Sodimac, compran el bicarbonato, lo echan en el talco y le dicen: abuelo, a partir de hoy día, todos los días te vas a echar bicarbonato en el talco, en esa olla, todos los días, si es posible mañana y noche. Y progresivamente a lo largo del tiempo, ustedes van a ir a chequear, a la siguiente semana también vayan, y esa semana ya le lavan con agua y vinagre. Cada fin de semana con vinagre y luego bicarbonato. ¿Cómo va? No vamos a sacar la uña, no la sacamos. Solita va a ir creciendo, y si quieren cortar lo pueden hacer con guantes, bien protegidas sus manitos. Le recortan, si es que es una uña, las uñas así son grandes del abuelo, creo que a veces hay que cortar, el corta uña no sirve, no con estos tijeras de cortar blancas. De verdad, son unas uñas, pobrecitos, nadie se ha ocupado de cortar las uñas, las tienen largas, marrones, y hay que cortar a veces con estos instrumentos, pero esto va a ir cambiando, que al fondo de la uña empieza a crecer una uña. Vamos a cuidar su hígado y vamos a curarle la uña. Pero si tengo plata, y el abuelo tiene plata debajo de la cama, abuelo, vamos a un centro dermatológico para que te hagan el tratamiento con láser. Y el láser, en unas cuantas sesiones, va a limpiar o matar el hongo y la recuperación va a ser más rápida. También existen esmaltes, así como el esmalte de uñas que nosotros usamos para pintárnoslas, exactamente igual, se aplican sobre la uña, pero no es tan efectiva, demora mucho tiempo y el costo no es tan escaso tampoco. Y lo más, bueno, si no se pueden estas alternativas, sí, la terapia oral, pero digo, dura meses para poder recuperar esa uña a que sea normal. En caso, esto es usado en las personas mayores y aún más mayores. Ustedes, yo estoy segura que ninguno de ustedes tiene esto, si no ya es el abuelo, estoy hablando del abuelo. Pero ya me pareció muy extraño que en el caso clínico del grupo de prácticas presentaron el caso de un niño de 2 años, ¿no? De 2 años, con esto. Estábamos analizando dónde se infectó. Tuvo el niño previamente uña encarnada. Estábamos diciendo, el papá no tenía antecedentes ni nadie en su casa, así probablemente por la uña encarnada se fue a un podólogo. Y el podólogo pues recibe sostenidamente a gente con este tipo de lesiones, y ese ambiente debe estar cargado de esporas que han permitido infectar a este niño que tiene su sistema inmune bajo para que se desarrolle el hongo en él. Entonces el análisis que hemos hecho. ¿De dónde este niño de 2 años que se baña en una tina? Ni siquiera se baña en la ducha. Su mamá lo baña en la tina, su mamá lo viste, su mamá lo cambia. ¿Cómo puede un niño chiquito tener hongos en la uña de sus pies? Y me han mostrado las fotos, propias. Estaba yo dudando. Y en medicina nada es absoluto, todo es fácil. El diagnóstico entonces se hace de aquellas muestras, sean las escamas de la piel o los pelos de las uñas, donde utilizaremos hidróxido de potasio en diferentes concentraciones con la finalidad de disolver la queratina para que se haga evidente la muestra de estas artroconidias, que es lo único que podemos ver en ella. Nosotros no vemos que tiene aleurosporas de este tipo, no podemos dar ningún tipo de diagnóstico de estos hermafroditos, excepto ese dermatólogo que nos está enviando al laboratorio, solo nos está pidiendo que le digamos, hay artroconidias, nada más. Si nos dice que cultivamos, pero digamos, el diagnóstico de emergencia para iniciar el tratamiento es simplemente esa presencia. Usamos 40% para uña, 20% o 10% para piel, para que disuelva esa queratina y exponga la artroconidia.
Entonces nosotros lo que vemos son estas, las acroconillas o hipas esporadas. Esto es lo que nos permite hacer el diagnóstico. Y el pelo dañado, si es que es endotrix o si es ectotrix, que nosotros podamos visualizar. El cultivo se hace en el agar saburó, a medio ambiente, donde va a crecer, y podemos ver las características macroscópicas del crecimiento de las colonias sobre la superficie del agar, en el haz o en el embés, porque esas imágenes que nosotros vemos son típicas de cada hongo y que nos ayudan a identificar cuál es ese hongo. Y luego obtenemos la muestra de ese cultivo, le ponemos azul de lactofenol o hidróxido de potasio y visualizamos al microscopio para ver las aleurosporas que puedan tener ellos y que nos ayuden a confirmar el diagnóstico ya etiológico y digamos, es un Microsporum canis. Con el cultivo y con la visualización de la imagen que nosotros tengamos de esas macroconillas o las características específicas que tienen todos ellos. El estudio con luz de Wood se hace no en laboratorio. Eso no hacemos en el laboratorio, eso lo hace el dermatólogo en su consultorio con este dispositivo que tiene él para evidenciar las lesiones. Microsporum canis, haz y en vez, y cómo se ve al microscopio. Microsporum gypsium, haz en vez. Estamos viendo nosotros como redonditos, no tan claros como este. Dibujen lo que ven al microscopio. No dibujen las imágenes que podamos ponerles aquí, porque luego cuando vayan a ver al microscopio no van a saber qué es cero. Dibujen lo que ven. ¿Está claro? Rubrum, ¿verdad? Rubrum. Y rubrum tiene muchas conillas que no son tan grandes y parecen pajaritos, ¿verdad? Ya hemos visto pajaritos. Las hifas algunas veces se ensanchan y van tabicadas. Mentografitis, mentografitis. Así en vez. Aquí lo que vemos es esto. Esto es lo que les vamos a poner en el examen. La parte ensotejada de las hifas distales que se vean, que eso les ayudará a recordar que estamos frente a ella. Tenemos un montón de cositas para mostrarles ahora en el examen. Blanquitas, laminitas, así es que aprovechen de verla bien. Pídale a sus profesores, si es que les queda tiempo, ustedes no, nosotros, repasar, aprovechen de repasar. Muchos necesitan de una muy buena nota en el examen práctico. ¿No? Algunos, no. Flocosum, por ejemplo, el flocosum no hemos encontrado nada de esto. Solo hemos visto uno así alargadito y otro alargadito. O sea, no es, ustedes dibujan esto y aprenden flocosum. No va a llegar pues esa pregunta en el examen porque no hemos visto. Pero sí tiene este aspecto redondito, ¿verdad? Terminando una hifa, una dilatación redondita. El tratamiento depende de la lesión en la piel. Si es que es una sola lesión que ha aparecido, no le voy a dar más oral. En este caso de esa chica, por ejemplo, que tiene la lesión ahí, sí me atrevería a darle una pastillita o dos pastillitas que se la tome paralelamente a la parte tópica, porque ella tiene una emergencia de disimular su lesión. Sí, me puedo dar. Pero si es, y luego le digo solamente 2, mañana continúas aplicándote tópicamente. Es una. Pero si es que tiene un montón, no le voy a dar pues chisguetito. ¿Cuántos chiguetitos? No es que una aplicación hoy día y desapareció. El tratamiento es sostenido por lo menos 10 días. ¿Cuántos chisguetitos voy a gastar para cubrir todo ese cuerpo? Si recurrimos al tratamiento oral. Siempre analizando, con criterio, monitoreando. Como decía del abuelo, no va a dar al abuelo 3 meses de un tratamiento cuando el pobre abuelo ya tiene hígado graso grado 3. Bien bonito el abuelo echado en el cajón, con sus pies así, las uñas perfectas, pero ya está en el cajón, porque le provocamos un coma hepático grave por la hepatotoxicidad que hemos tomado. Entonces, esto se llama inteligencia. ¿Cómo se traduce la inteligencia en nuestro campo médico? Criterio igual inteligencia, inteligencia igual conocimiento.
es lo que tenemos que manejar. Entonces hay tratamientos orales para casos graves que tengamos que usar o simplemente tópicos que se puedan utilizar. ¿Preguntas? ¿Alguna preguntita? ¿Ninguna? Entonces voy a ir ahora sí al orden que debía haber ido al principio, pero empecé porque dije van a ver esta semana de dermatofitos, pero no alcanzamos de ver, ¿no? Pero ahora sí voy a seguir la secuencia y dije, las micosis son superficiales, cutáneas, subcutáneas, sistémicas y oportunistas. Y dentro de esas oportunistas vamos a estudiar independientemente a Cándida por ser un hongo muy importante en el desarrollo de las infecciones oportunistas. Entonces, las micosis superficiales se producen, recuerden que cuando estudiaron histología con la doctora Dita, ¿cuáles son las capas de la piel? Quiero gente que nunca habla. A ver esa niña con mascarilla. Es el folículo piloso, la cutícula, la vaina reticular interna. Yo he dicho, no he dicho, he hecho pelo. He dicho piel. Perdón, es la dermis, la epidermis. ¿Cuáles son las partes de la epidermis? De la epidermis es la capa corneal. De abajo para arriba. A ver, otra mano. He dicho a San Mapique, que tocó ahí. Basal, Mal. basal, espinoso, granuloso, Falta algo. ¿Está bien? Sí, ¿no? Está bien. Primero es el espinoso y de encima es el granuloso y encima el lúcido y encima la córnea, ¿no? La córnea. Aquí está el lúcido y esta es la córnea. Cuando digo micosis superficiales, si este espesor de la córnea la divido en 3 porciones, este tipo de hongo afecta el tercio superficial. Solo tercio superficial. Las personas que tienen este tipo de infección tendrán una respuesta inflamatoria adicional como resultado de la infección. No, porque solo está aquí, no está aquí. La que acabamos de ver afecta todo esto, usa toda la capa córnea y tiene la capacidad de estar en contacto con esta capa superficial y por eso hay inflamación que estamos viendo en el caso de la tinea corporis o la tinea de la barba o pluris. Cambio aquí solo es esta parte superficial, nada más, solo la parte superficial. Entonces nosotros tenemos aquí que pueden infectar tanto la piel como también el pelo. Y en el pelo, solo la cutícula del pelo. En las partes del pelo nosotros conocemos también un montón de capitas y está la corteza y sobre la corteza está la cutícula. Entonces, sobre esa cutícula es que este hongo va a desarrollar o va a crecer y va a ocasionar una manifestación de la infección. Como enfermedades tenemos la pityriasis versicolor, la tinea negra, la piedra negra y la piedra blanca. Las dos últimas afectan la piel. Entonces, la enfermedad se llama pityriasis versicolor y es producida por la Malassezia furfura, que solo afecta la parte superficial. Es un hongo lipófilo. Nosotros sabemos que la piel, sobre este estrato córneo superficial, también sabemos que en esa piel existe glándulas sebáceas que están produciendo la grasa y que van dispersándose sobre la superficie del estrato córneo. Entonces este hongo le fascina la grasa y está allí y puede ubicarse como un comensal, como parte de la microbiota de muchas personas. Pero en algunas otras personas, si es que hay contacto con las esporas de este hongo, se desarrolla la infección, ¿no? Una infección que se traduce, como vamos a ver en la imagen, que ya la habíamos visto, ya la conocemos. Entonces, este hongo es dimórfico.
En su morfología son levaduras, pero también pueden formar hifas. Y esa combinación de ambas, cuando se las visualiza al microscopio, se llama tallarines con albóndigas. Así se suele decir de esa manera, tallarines con albóndigas, porque vamos a ver hifas cortadas y con levaduras. ¿Cuáles son las lesiones que se observan? Son lesiones maculares hipo o hipercrómicas. Cuando digo hipo, serán unas lesiones blanquecinas, ¿verdad? Yo había hablado de esto. ¿Cuándo? Cuando hablamos de la lepra. ¿Y cómo eran las lesiones de ese Mycobacterium leprae? Bueno, dependiendo del tipo, podían ser algunas anestésicas o podían ser con caída de tejido si era tuberculoide o leptomático. Anestésicas. Eran máculas hipocrónicas anestésicas, ¿no? Esa era típica. Y les dije, hay una lesión que es exactamente igual, pero si nosotros le pinchamos un alfiler allí, el paciente va a dar un grito. Y eso se llama vulgarmente en el lenguaje arequipeño cancha. Vulgarmente cancha. ¿Se acuerdan? Les dije, en algún momento vamos a hablar sobre este que le duele. Y aquí les presento a este que le duele, que es la pityriasis versicolor y el hongo que produce la malacesia flaca. En este caso también se da el signo de la uñada o la de la arañada, porque sobre esa lesión podemos rasgar y sale como escamitas, como que estuviéramos rasgando y separándose esta superficie del hongo. Y también podemos observar que en este caso se ha extendido completamente, ya no es una sola, miren aquí abajo, están las lesiones aisladitas, que han confluido todo. Este es el pecho de un hombre, están los pezones, este es un pezón. Y se ha extendido en todo este pecho. Entonces, en el consultorio del dermatólogo, él sí tiene esta lámpara de luz de Wood. Y cuando apaga la luz y prende y va señalando, esta es la parte normal, donde no hay lesión micótica, pero esta parte sí tiene una fluorescencia que por los cambios de color se ven de este color, pero ese color oro, amarillo, verdoso, y eso le está diciendo al médico, tengo este tipo de infección y este es el tratamiento que voy a emplear, sin que no los envíe al laboratorio para que nosotros hagamos los estudios correspondientes. Lo que se ve al principio son estas. Pueden ser hipocrónicas, pero también pueden ser hipercrónicas. Lo que pasa es que los productos que tiene este hongo que está metabolizando en la superficie migran, se desplazan profundamente hasta llegar a... ¿Quién pinta la piel? La melanina. Entonces afecta a los melanocitos para que en esa área no se esté produciendo adecuadamente la melanina, por eso se ve de este color blanquecino en esas áreas. Pero no es que el hongo se esté desarrollando ahí, sino es el producto metabólico que va penetrando y que va a ocasionar estos cambios a ese nivel. ¿Cómo se contagia uno? Por contacto directo de piel a piel o también por comidas, el uso de toallas, el uso de ropa. Esto es muy común que después del 31 de diciembre regresan de la playa, cuando se han ido todos a un cuartito para guardar sus cosas, ¿no? Porque pues ahí se peinan, se arreglan las chicas para salir a divertirse. Y entonces ahí intercambio, una no llevó la toalla, usa la toalla de otra, intercambian polos, todo es así, son los jóvenes, así son las jóvenes. Los hombres casi no hacen eso, pero las chicas sí. Y después que vuelven a las 2 semanas, de pronto empieza a aparecer o en la cara o en el cuerpo las manchitas blancas. ¿Qué es esto? Ha sido la infección transmitida por estos comités fecales. Entonces, cuando vemos, si le molesta a una chica cuidadosa, y esto no tenía, va el médico, lo que va a hacer es raspar con un bisturí, o nos los envía a nosotros al laboratorio. Quiero que me hagan el estudio, es lo que hacemos nosotros, ¿no? Raspamos ahí, dejamos ahí, agarramos un pedazo de cinta scotch, pegamos donde tenemos estas escamitas,
cogemos una lámina por objeto, dejamos caer una gotita de azul de lactofenol y sobre la lámina, en estos lados donde no he pegado a la piel, hago esto, vuelvo, pego las bases, esas son las láminas que ustedes están viendo y vemos esto, tallarines con albóndigas. ¿No? Es la imagen de diagnóstico directo que nosotros podemos tener, pero podemos cultivar. Y en el cultivo se tiene que agregar necesariamente aceite de oliva virgen, que es la grasa. Recuerden que es un hongo lipófilo, que le gusta la grasa, entonces requiere para su crecimiento. Y vemos una colonia, como es levadura, las colonias de las levaduras tienen un aspecto en su crecimiento cremoso. Y esa es la imagen que se observa en la placa, en el crecimiento de este hongo. Y podemos ver, igualmente obteniendo las muestras, estas células de las levaduras esféricas con filamentos. Tratamiento, crema, shampoo, ketoconazol en forma tópica, pero si es que a ese que estamos viendo en la imagen previa, ¿qué le vamos a echar por cremas? ¿Cuánto nos va a costar el tratamiento? ¿Cuántas cremas voy a usar en un solo día? Los chisgueticos de las cremas son así. Para este pecho me usaré pues 4 cremas. ¿Cuánto va a costar? Entonces recurro a tratamientos orales para que la recuperación sea más rápida y menos costosa. Tiña negra, Exophiala wernicki se llama el hongo que ocasiona esta tiña negra. También es un hongo lipófilo, también produce infecciones superficiales y también tiene levaduras con blastosporas e hifas setadas pigmentadas. Esa pigmentación de las hifas justamente va a traducirse técnicamente con imágenes de un color marrón que se llegan a localizar en las lesiones que se presentan. Se adhieren al estrato córneo mediante polisacáridos que tiene y se nutre de los lípidos que normalmente existen en esta superficie del cuerpo. Epidemiológicamente le gustan las regiones tropicales y subtropicales que existen en diferentes países. En el nuestro también existe y se produce, está en la corteza de los árboles, es de gente que trabaja en el campo y cuando está trepando producto de su trabajo puede rasparse superficialmente esa capa córnea y permitir que el hongo penetre en ella y permitir que luego se desarrolle la infección. Y nosotros estaremos observando estas lesiones. No tenía nada, pero de pronto aparece esta mancha café. No tenía nada y de pronto aparece esto. Diagnóstico diferencial. Matías fue el primerito que levantó la mano así. ¿Podría ser un melanoma? Melanoma. Ese es el diagnóstico, ¿no? Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. Y haremos la investigación para poder determinar en forma importante si es que es un melanoma o si es que simplemente es una infección hemipática. No hay nada inflamado. Ya hemos dicho por qué. No hay inflamación. O sea, es simplemente un cambio de color de una mácula que no altera ni siquiera la superficie de la piel, solo este cambio de color a ese nivel. Doctor, ¿no sería poco común el melanoma en el caso de la planta de los pies? Más bien el melanoma es común que salga en la planta de los pies. Y a veces la gente ni se da cuenta. ¿Quién se está mirando la planta de la piel? Nosotros. ¿Tú te miras la planta del pie? No, Pues claro que no se mira. De la rodilla para abajo no se mira. Por eso se pone la media sobre su pie mojado. Nosotros ponemos la toalla entre los cicatrices. Y es sequito, ¿verdad? Echamos talquito, cuidamos de usar medias de algodón. Ustedes se ponen lo que les dan. Bueno, los metrosexuales no, ¿no? Esos sí están ahí viendo qué le está comprando o está pidiendo. A mí me compra mamá esto. Sale aquí, le compro lo que puedo, lo que quiero comprar. Pero cuando ya empiezan a ganar, ya se compran lo que quieren. Pero hasta que llegue ese momento, en el estudiante de medicina, tiempos y tiempos y tiempos, ¿no? Depende de los tiempos de cada uno. ¿Cómo diagnosticamos? Raspamos la piel. Se hace el raspado. Igualmente hacemos esta imagen. Con hidróxido de potasio podemos visualizar de esta manera.
se ven hifas septadas con levaduras, ¿no? Y cuando las cultivamos, que las vamos a cultivar, ponemos azul de lactoferol. Esta es la imagen que vamos a tener, ¿no? Que estamos viendo aquí. Justamente estas hifas segmentadas con blastosporas que emergen de la extensión de él, o también podemos ver esta imagen esquemática de cómo se visualiza. Y cuando las cultivamos en el agar, el crecimiento del hongo es así. Eso confirma nuestro diagnóstico cuando investigamos esa lesión, que la tenemos que investigar. Recuerden que tenemos que investigar porque estamos haciendo un diagnóstico diferencial con una lesión muy grave, que es el melanoma. Tratamiento tópico, depende. Es una sola que apareció, tenemos confirmado, o es más extensiones y recurriremos a tratamiento oral. Estas son las dos infecciones micóticas superficiales que se desarrollan con mayor frecuencia en la piel. También puede ser que se produzca, por ejemplo, la dermatitis seborreica por hongo. Ustedes van a investigar cómo se llama el hongo que produce la dermatitis seborreica. Y también pueden ser producidas por un hongo que produce la caspa. También van a investigar cómo se llama ese hongo que produce la caspa, porque se lo puede preguntar en el examen. ¿De claro? Y ahora vamos a ver aquellas lesiones que se producen en el pelo. En el pelo. 8,5, ¿no? Sí. Vamos a hablar menos. Cryptosporum beyeli es el agente de producir el pelo, y cuando he dicho pelo, solo infecta la cutícula del pelo. Sobre la superficie de la cutícula del pelo es que vamos a observar unas lesiones blanquecinas o marrón claras o de color beige que se extienden a lo largo del pelo y que las personas ni siquiera lo ven muchas veces, pero sí lo sienten cuando se peina, emiten un sonido diferente. Y cuando deslizan su dedo por el pelo se encuentran con unos nodulitos que están a lo largo de ese pelo. La primera intención que uno puede confundir es que sea una liendre, que es el huevito del piojo, ¿verdad? Y aquí generalmente también se produce en las personas mayores. Cryptosporum beyeli produce la piedra blanca de estos nódulos blancos. Se desarrolla en diferentes países del mundo y la transmisión es por pómites, por el peine, por el cepillo. Cuando vamos a la peluquería a hacernos lo que enterramos con nuestra cabeza, la peluquera saca el cepillo de su esterilizador. No, para nada. Entonces también hay que ver dónde vamos. Antes la calle de Mariscal Castilla, sí se ubica, y luego viene la Venezuela, para abajo, que hay una torrentera ya chiquitita. Antes había un puente ahí y la torrentera era profunda. Y ahí en la profundidad de la torrentera, con un caminito que bajaba hacia la torrentera, cuando no llovía, uno miraba del puente y miraba full banquitas así puestas. Y era que cortaban el pelo a la gente en esas banquitas. Peluqueros. Ya fue cortado los peluqueros ahí para hacer el bypass. ¿Se imaginan cómo habrá sido ahí el contagio de todas estas tiñas y de todos estos hongos en ese lugar? Claro, ¿quién iba ahí? Por la gente pobre, la gente que les costaría por cortar el pelo 50 centavos, en los tiempos que les estoy mencionando hace unos años atrás, ¿no? Entonces, esa es una forma de contagio que puede tenerse cuando nos exponemos a estos elementos que podrían estar infectados con las esporas de estos hongos. El saprofito está presente en el suelo, en las frutas, en los vegetales, en el pelo de estos hombres infectados y de los animales. Entonces, lo que se ve son estos nódulos que están recubriendo a la extensión del pelo. Y también puede encontrarse no solo en el cabello, sino en la pilosidad de las axilas o del pubis. Puede presentarse allí en los varones o las mujeres. Más es en los varones que en las mujeres. El estudio de Wood, que
pasa el dermatólogo con su aparatito, nos muestra una emisión de fluorescencia de color amarillento o amarillo verdoso, que también ya está diagnosticando para poder hacer el tratamiento. Y en el laboratorio nosotros vamos a arrancar un pelo y observamos a este nódulo al microscopio y podemos ver la integridad del pelo rodeada de estas esporas que están recubriendo completamente el pelo, pero en forma superficial. Las colonias crecen cremosas porque son levaduras que están desarrollándose y podemos ver ese aspecto en la placa Petri, de un aspecto cremoso, y en el envés estamos viendo un aspecto rugoso de la formación de esa colonia. Al microscopio vemos estas artioconillas con levaduras y el tratamiento es el rasurado. Definitivamente el rasurado, y aparte del rasurado, aplicar sobre esa zona cremas que contengan antimicóticos para poder evitar que puedan proliferar nuevamente estos hongos en estas áreas. Piedra negra, piedra hortal, exactamente igual que el anterior, pero ahora el nódulo es de color oscuro, siempre alrededor de la cutícula. Y aquí sí la confusión es que puede aparecer un piojo, pero el piojo, como van a estudiar en parasitología, no está pues ahí, en este caso está ahí, pegado. El piojo está pegado, el piojo sale disparado, apenas están escarbando ahí en la cabeza, ya se perdieron los piojos alejándose, ¿no? Pero en este aspecto es un nódulo negro que tiene ascas y ascospores. ¿Qué forma de división tenía esta? Asexual. Sexo, no asexual, sexual. Es la única que tiene esta reproducción de un microorganismo micótico que se da en el ser humano. Se presenta en climas tropicales y subtropicales. En América del Sur puede estar presente y, como hemos dicho, tiene esta induración, son nódulos que están extendidos a lo largo de los pelos. Y cuando el dermatólogo pone su lamparita, aquí no hay ningún tipo de emisión de coloración, que también confirma su diagnóstico para poder dar el tratamiento. Se visualizan, rompemos el pelo, le colocamos dióxido de potasio y visualizamos ascosporas e hifas en esta muestra que habíamos obtenido de este nódulo externamente. Y cuando cultivamos, tiene este aspecto de una colonia oscura con un aspecto cerebroide, nada bonito, que confirma nuestro diagnóstico al hacer el estudio del cultivo de este tipo de hongos. En realidad, cultivar esto, después de haber visto las ascas y las ascosporas, ya no hacemos los cultivos, estudios con fines de estudio, de saber que sí se puede hacer, pero nosotros ya hacemos el tratamiento inmediatamente con esa confirmación. Tratamiento rasurado de los pelos y la aplicación tópica de queratolíticos o también a través de la vía oral de terbinafina E y sistémicamente anfotericina o varicoriconas, ¿no? Ese es el tratamiento que se puede emplear en estos casos. Lo más importante es rasurar. Salvo que sea mujer, tenemos problemas. De hecho, vamos a tener que recortar lo más que se pueda el pelo y utilizar todas estas terapias, porque las mujeres no nos van a la cara, la cabeza, como sí lo pueden hacer con los varones. ¿Alguna pregunta? ¿Aquí? Ninguna. Y entonces vamos a estudiar las micosis. ¿Se quedan 30, no? Micosis subcutáneas. Ya hemos hablado de la micología, hemos hablado de las micosis superficiales, hemos hablado de las micosis cutáneas, ahora vamos a hablar de las subcutáneas. Y cuando decimos subcutáneas, ¿en qué parte de histológica estará ubicada las lesiones? Debajo de la dermis, ¿no? Más profunda. Y para que el hongo llegue a este lugar, necesariamente tiene que haber una introducción de él, de algún elemento que permita la penetración del hongo a este espacio y desarrollar una infección. Y eso es lo que sucede, ¿no?
esporotricosis subcutáneas, esta es la parte subcutánea, esta es la epidermis con sustrato córneo. Ya hemos estudiado los que pueden desarrollar infecciones de este nivel, pero va a haber algún elemento, en este caso por ejemplo una espina, que ha permitido el ingreso del hongo hasta los estratos más profundos de la piel y de donde va a iniciarse un proceso infeccioso, generalmente después de un trauma. Y empezamos estudiando a una enfermedad que se llama esporotricosis. El agente de desarrollo de esta infección es Sporotrix scanki. Ese es el nombre de este hongo. Y en su pared celular, que ya nosotros sabemos que los hongos tiene beta-glucanos y glucopéptidos muy antigénicos. Y esa estructura antigénica, ese comportamiento antigénico va a tener mucha relación con la respuesta inflamatoria que se va a producir cuando se produce esta infección, ¿no? Es una respuesta exagerada del organismo de mostrar imágenes o comportamientos muy inflamatorios cuando se desarrolla esta infección. Es un hongo saprofito, se encuentra en el suelo, las rosas, los arbustos y la corteza de los árboles, y es dimórfico porque tiene o forma levaduras, como esta pintura por ejemplo tan bonita, pero es una imagen real, y además hifas, es dimórfico. En la epidemiología se adquiere por una inoculación traumática. Hemos visto que se encuentran en la vegetación, campo, y una forma importante es de aquellas personas que trabajan en estas áreas, como los granjeros, los jardineros. Las floristas no trabajan en el campo, pero están expuestas a poder infectarse cuando están preparando los arreglos florales y pincharse. Los obreros, los albañiles, los carpinteros, las amas de casa que les gusta tener flores en su casa o comprar flores para ponerse en su casa. ¿Cuántas veces nos hemos pinchado con las espinas de la rosa? Muchas veces, pero gracias a Dios no hemos tenido algún problema de que se nos desarrolle, porque otras veces las rosas ya venían sin estar pintadas, puede ser. ¿Ustedes saben cómo se preserva por más tiempo las flores? ¿Cómo preservan los que venden flores y que no se les malogran las flores? ¿Cómo se nos malogran nosotros cuando ponemos? Matías, ¿tú sabes? Creo que les ponen glicerina. ¿Les pone? Glicerina. Glicerina. ¿Qué más? Yo me acuerdo que me iba a mi casa en la playa, en el Año Nuevo allá, y fui a comprar flores. Ahí pasaba por la puerta del cementerio de acá de Cerro Colorado, y le dije al señor que vendía las flores amarillas, le digo, señor, voy a llevarlas, era día 30, y le dije, quiero que me duren 31 en la noche, porque voy a hacer una fiesta en mi casa. ¿Cómo puedo hacer para que se preserve? Porque ellos saben. Entonces me dijo, en el agua usted va a echar un poquitín de lejía. En el agua donde van a estar mucha lejía. Y también en una solución de agua, haga esto como una duchita de esa agua, pero muy más diluida, de agua con lejía. Así es. Hice eso, compré la lejía y puse en mis floreros las flores amarillas por toda la casa desde hacer la reunión. Y las flores se mantuvieron perfectas 2 semanas. Solo haber echado lejía en el agua, ¿no? La cambié, igual echaba lejía y cambiaba el agua y echaba lejía. Flores que usualmente en un día ya están todas marchitas. No eran rosas. Habían algunas rosas, pero flores de las que se marchitaron más fácilmente. O sea que y todavía me dijo, le voy a dar un secreto. Nunca lo va a compartir. Y ese es el secreto de los que tienen sus flores si no, y o desde esa vez, se dura más tiempo. Pero no es que le voy a echar
frasco de giras, es gotitas, porque una vez se me fue y toda la parte del tallo se volvió blanca y la flor se marchitó. Entonces es un poquito que se puede usar, ¿no? Las amas de casa que les gusta tener flores pueden exponerse a que también se desarrolle, y si es que porque muchas veces se han pinchado, ¿cómo está su sistema inmune? Que permita o no permita que desarrolle la infección. Puede presentarse a cualquier edad y en ambos sexos, y este hongo se desarrolla en clima templado, húmedo, cálido y tropical. Nosotros tenemos en el departamento de Apurímac, en el sector de Abancay y Tampurco, áreas extensas de cultivo de flores, flores que se exportan, rosas que se exportan. Entonces, en este lugar, la epidemiología no hay gente que viene muchas veces con este cuadro clínico en quienes se desarrolla por la exposición de su trabajo en esta área. Entonces, tienen diferentes formas de presentación, una forma clínica cutánea que puede producir la esporotricosis linfocutánea o esporotricosis linfangítica. En el lugar donde se produjo la inoculación del pinchazo de la espina, asomamos, inicialmente se forma una mácula roja, luego una pápula y luego un nódulo. El nódulo es otra característica de lesión en la piel, que ya no simplemente es una pápula, sino es un crecimiento mayor, pero todavía cubierta por piel. Y luego en ese nódulo se produce una necrosis, y en esa parte de la necrosis una ulceración cubierta por una cosa, por eso se le llama incluso como un chancro de inoculación, que se parece a la lesión de chancro que habíamos conocido en la sífilis, ¿verdad? Y paralelamente a ella, cuando ya se ha establecido la infección y el organismo se lo permite, porque algunas veces puede quedarse allí, pero si es que además puede haber una complicación de que en la extensión de la circulación linfática empiezan a aparecer múltiples nódulos, y muchos de ellos incluso pueden abrirse con la eliminación de una secreción purulenta hacia el exterior. Entonces estamos hablando aquí de una esporotricosis linfocutánea que ya es un cuadro un poco más grave, ¿no? Y hay otras formas clínicas cutáneas como la esporotricosis fija o la esporotricosis cutánea diseminada, pero algo mucho más grave es la esporotricosis sistémica diseminada, que el hongo pueda llegar a través de la sangre a otros órganos, y que son cuadros mucho más graves con un pronóstico reservado cuando se permite que haya evolucionado hasta esta característica. Estoy hablando de compromiso de diversos órganos, que puede darse ya cuando la gente que, recuerden que esto es crónico, ¿verdad? Esa lesión y estas imágenes que estamos viendo no va a ser que hoy día me pinché y mañana aparezco esto. Entonces eso da tiempo que algunas veces pueda producirse una esporotricosis sistémica diseminada, que es muy grave. En el diagnóstico de laboratorio nosotros vamos a ver esta estructura, que es un cuerpo asteroide esporotricósico, donde se observa a la levadura quemando y que tiene extensiones o radiaciones, miren, parece una araña, en la parte periférica. Estos son complejos de antígeno-anticuerpo que se están desarrollando alrededor y que se observan como un elemento típico de diagnóstico, fundamentalmente en las biopsias, cuando hemos sacado un par de tejidos de estos nódulos para hacer el estudio y que nosotros encontremos esta imagen. Cultivamos en el agar saburó y estaremos observando esta imagen, una colonia cremosa, brillante, media polvosa se ve aquí, y eso es lo que se ve en el ENVES, que nos permiten hacer el diagnóstico. Esquemáticamente, entonces vamos a ver hifas con las hipodulosporas, que son como las levaduras se ven alargadas, o las radulosporas, que son más pequeñas y que incluso parecen triangulares en la fase saprotina. Y este es el cuerpo asteroide que en la fase parasitaria nos permite a nosotros hacer el diagnóstico. Luego del cultivo vemos esta imagen muy típica con hifas sentadas y la presencia de las hipodulosporas, que nos dan un diagnóstico más preciso de la infección. Tratamiento oral, yoduro de potasio y intravenoso. La gente no viene solo con esa lesión, pero ya viene usualmente, como no le duele y es crónico,
espera que esté más comprometida para recién poder asistir a un tratamiento y hacerle el tratamiento. Cromomicosis. Aquí tenemos varios hongos que pueden ocasionar este tipo de infección, que es muy característica en la manifestación clínica que nosotros podamos ver. Son hongos que viven en el suelo y los vegetales, y las personas que viven en ellos se exponen a que se pueda desarrollar la infección, y parecen verrugas. Ya conocemos las verrugas, pero obviamente hemos visto verrugas chicas, pequeñas, que eran elevadas, que su superficie era irregular, media costrosa, ¿no? Es lo que hemos visto, a diferencia de las verrugas de condiloma acuminado, que son muy húmedas por la localización. Pero cuando hablo de verrugas en el resto del cuerpo, esa es la imagen que nosotros conocemos en la imagen. Entonces, esa característica, pero no en un lugar, sino que se extiende. Miren cómo se extiende. O sea, son verrugas gigantes, vegetantes, que van desarrollándose sobre la superficie del cuerpo, fundamentalmente en aquellas áreas expuestas que son, puede ser, brazos o pies de la gente que trabaja en el campo. Esto no es que apareció hoy, esto tiene evolución larga. La gente asiste cuando ya esta persona ya no puede ni siquiera ponerse un zapato porque la presión le impide que sea eso. Al presionar sí duele, mientras tanto no duele. Por eso es que permite la persona que estas lesiones vegetantes sigan desarrollándose sobre la superficie, creciendo y creciendo, y por contigüidad y por vía linfática pueden ir extendiéndose a otras áreas cercanas, o también puede ser hemática, poco frecuente que vaya a otras áreas, ¿no? Entonces, en el cuadro clínico nosotros vamos a visualizar justamente esta imagen de una exposición en la vegetación, en el suelo, que haya permitido a través de una pequeña lesión penetrar el hongo y empezar a desarrollarse. Inicialmente como una pápula, luego un nódulo, y a lo largo del tiempo, de los meses y de los años, aparecen estas lesiones verrucosas sobre la superficie con un aspecto muy parecido a la psoriasis. ¿Conocen la psoriasis? ¿Han visto a alguna persona con psoriasis? Claro, la psoriasis no es pues así, ¿no? La psoriasis parece esto, pero más no tan exorbitante, sino más pegada hacia la piel de la persona. El diagnóstico de laboratorio nos muestra escamas con puntos negros en la biopsia que nosotros hayamos obtenido, o en la pus que puede estar en la izquierda. Y cultivamos en el agar saburó y nos muestra colonias, por ejemplo, de Fonsecae pedrosi, de esta colonia negra, oscura, y donde sí obtenemos la muestra de ella, vamos a ver estas fialides de Fialófora verrucosa, donde tiene el aspecto de un florero, y sobre la superficie de ella se ven estas levaduras superficialmente. Pero cuando nosotros vemos de la biopsia propia, un estudio directo de la biopsia sin cultivo, esto es lo característico: células fumagoides en las escamas de esa piel que hemos obtenido del raspado que podríamos haber hecho de esa lesión. ¿Por qué se llaman células fumagoides? Se llaman células fumagoides porque parece a unos circulitos de humo que se suele hacer, que se solía hacer cuando los chicos o las chicas que fumaban. Ustedes no fuman, ¿verdad? Nadie fuma. Hoy en día ya nadie fuma. Gracias a Dios. Gracias a Dios que ya nadie fuma. ¿Por qué te ríes, Nils? ¿Qué significa? ¿Qué te da risa? Bueno, cuando se fumaba, yo alguna vez he fumado toda mi vida por mona, por payasa. Yo calculo unos 10 cigarrillos en toda mi vida, hace 200 años cuando era joven como ustedes. Porque fumaban y bien que fumaban, ¿no? Entonces lo que se hacía era, por ejemplo, cuando uno recién aprendía a fumar, aspiraba el humo y eso así. Y salía como una bolita. Por eso se llama fumagoide, o sea, salía como una bolita.
O también se hacía las secas. Estoy enseñando a fumar. Que era uno aspirar el humo, hablar, conversar y luego botar el humo. Si ahora quisiera intentar hacer eso, seguro que me estaría atorando con eso, ¿no? 6 años que no fumo, empiezo a fumar. Entonces, esta forma que se podía, incluso había chicos que hacían esto, bien bonito, botaban el humo, o sea, así como unos aritos de humo, así se salían. Y era un juego, ¿no? A ver quién lo hacía más bonito, de hacer estas bolitas, circuitos de humo con la boca. Y por eso se llama fumagoides, porque tienen este aspecto. Yo creo que de ahí es que se sacó la denominación para decir que cuando se fumaba ya se quedó. Gracias a Dios, hoy en día ya no se fuma, ¿no? Y eso en la universidad fue una lucha titánica. ¿Cuántas veces fui ofendida? Porque yo estaba ahí y aquí en el pasillo, ¿no? De repente pasaba uno, decía, uy, está prohibido. Ya se había dado la ley de que se prohibía fumar en las universidades. Entonces yo decía, ¿cómo fumar? Algunos sí, disculpe, agachaban y ponían el cigarro en sus pies y ya lo apagaban. Otros me decían, ¿a usted qué le importa? ¿No? Pero igual seguía yo. Seguía. Hasta que se ha logrado que ya nadie fuma en la universidad, excepto un profesor que a ustedes les enseñaron. ¿Quién? ¿De qué curso? Y que sale de la universidad por la puerta principal hasta la calle a fumar su cigarro. Y luego entra, sabe que está prohibido, ¿no? Y entonces yo siempre le voy buscando las imágenes más terribles de un cáncer de pulmón y le digo, mira, tu pulmón es especial. Y me dice, no lo puedes cambiar, no puedo. Y todavía fuman esos cigarrillos horrorosos, chuscos, o sea, que son, o sea, no tienen filtro, no tienen, creo que ni tienen, porque son unas cajas horribles que veo que tienen. Y él fuma, sigue fumando. Ya me he cansado de mostrarle, ya no le digo nada. ¿Para qué? Si no va a dejar de fumar. Es el único en la universidad que fuma. Los profesores fumaban, o sea, había gente que fumaba, que le gustaba fumar, que era un vicio fumar. Y a mí a veces me daba pena, porque se iban allá atrás de los edificios, ahí a fumar, me parecía. Hoy en día ya, gracias a Dios, ya no se fuma en ningún lado. En los buses, uno subía al bus para venir a la universidad, el olor era terrible. Para ir a Camaná en el bus, humo total. En el avión, era terrible en el avión. O sea, imagínense cómo esto ha cambiado tanto y ustedes están gozando de ambientes libres de cigarrillo. ¿Cuál es el área que uno tiene derecho a que nadie fume? 2 metros. ¿Cuántos metros cuadrados alrededor? 2,5 metros. Yo siempre hago respetar eso y voy peleándome a veces en algún restaurante. Entonces, a pesar que el humo siempre viene, pues donde sea, viene, se acerca, pero nadie en mi entorno puede fumar porque yo simplemente protesto, llamo al mozo, voten en ese ¿no? Pero eso yo creo que hemos logrado y a nivel mundial, se ha logrado esto, este control, y los que venden tabaco pues tienen que estar fracasando en sus negocios porque ya no se llega a vender. Ahora se entiende. Con la cantidad que se vendía. Así es que, muy bien, si no fuman, muy bien, porque ya saben que el cigarrillo no solamente es en nosotros, las mujeres, piel, cabello, uñas, cáncer de pulmón, cáncer de estómago, cáncer de cuello uterino y 800.000 cánceres más. Gastritis, así que no solamente son cánceres, sino son gastritis, varices, se altera, inflama los vasos, la pared de los vasos sanguíneos, o sea, hay 800 situaciones que se pueden presentar por eso. Y ojo, bueno, yo solo 10, ¿no? O sea, que no creo que tenga repercusión, porque hay gente que ha podido fumar antes y decir cáncer de mama,
y recién se está presentando el cáncer de mama aún 10 años después que dejó de fumar. O sea que la situación no es tan sencilla, decía hasta hoy fumo y mañana dejo ya, todo se me va a limpiar. Su hígado se puede limpiar, pero el pulmón se va a limpiar. Y mi amigo, yo le he dicho, tiene la suerte de no morir con cáncer de pulmón. Si no tiene los genes, puede ser que no. Su pulmón está negro, sucio, horrible, pero tal vez no muera con cáncer de pulmón. Hipertensión arterial, problemas endoteliales en los vasos sanguíneos en general. Entonces, cuando estamos en la historia clínica, preguntamos: ¿usted fuma? Matías, ¿qué hacía el señor ese que tuvo aspergillosis pulmonar? Fumaba desde los 15 ¿Fumaba? años. Desde los 15 años, fumaba una cajetilla diaria, ¿verdad? Aspergillosis pulmonar. Así es que ya saben, muy bien. Eso hay que advertirles y asustar a la gente. Tratamiento dependerá de cómo estamos viendo esas lesiones. Y aquí empezamos por acá abajo. Cirugía. El más tratamiento que empleemos nosotros, tópica o oralmente, esas lesiones verrucosas no van a desaparecer. Tenemos que retirarlas quirúrgicamente y adicionalmente vamos a aplicar un tratamiento tópico y también un tratamiento oral. Prevención, uso de calzado en campesinos. ¿Cuánto tiempo le dura un calzado a un campesino? Un mes y esto, porque luego se hacen tiras. Entonces, ¿quién se van a tener que gastar en comprar zapatos? ¿No? Y el uso de las hojotas no son garantía para proteger de este tipo de ojos, ¿no? Es un riesgo. Uso de guantes. ¿Qué campesino usa guantes? Ni el capataz. Bueno, no van a ser esos guantes que nosotros usamos, ¿verdad? No son otro tipo de guantes, pero igual no ayuda. Y bueno, la higiene. Porque hay campesinos que regresan de la chacra y se meten en su cama y ni siquiera se bañan antes de meterse. Si ha podido tener alguna pequeña lesión y una exposición, están ya permitiendo que se establezca ya el desarrollo de la infección. Y dentro de ello nosotros tenemos varias enfermedades que pueden producirse como enfermedad en micetoma eucariótico, donde está, por ejemplo, diversos géneros con unos nombres bien raros. Está Fusarium, que vamos a estudiar nosotros la próxima semana. Lepsofiala también puede estar presente y se encuentra en la tierra, en los vegetales, y que pueden ingresar a través de pequeñas abrasiones que se desarrollan naturalmente cuando uno trabaja en el campo. Suave, no tienes zapatos, te va a lesionar. Raspones. Y se producen granulomas y abscesos y granulomas desfigurantes. Hacemos el estudio por biopsia, corroboramos el diagnóstico y el tratamiento oral y quirúrgico, con lo que se evidencia. Entomoftoraudicosis, Bacillioides bolae, el Bacillus bolus ranarum, desecho de hojas, desecho por donde han pasado los anfibios y los reptiles, pueden ser fuentes de infección y se forman masas móviles, gomosas, discoides. La biopsia igual nos va a hacer el diagnóstico y estaremos usando tratamiento oral. La entomoftomicosis Conidiobolae, Conidiobolus coronatus, arañas y termitas que hay en el campo. ¿Cuántas veces estamos paseando en el campo, pasamos sin darnos cuenta y de pronto sentimos como que las telas de la araña se nos han pegado en la cara, ¿verdad? Y justamente afecta la área rinofacial y se desarrolla allí este tipo de micosis que se tiene que usar yoduro de potasio y tramolazol. Esa área rinofacial es que se va a afectar incluso dentro de las fosas nasales. Pueden desarrollarse este tipo de micosis en esas áreas. Lobomicosis, loboa, loboi, no se sabe cómo puede entrar, tal vez a través de una cortadura, no se conoce dónde, y lo que va a producir son lesiones queloides o verrucosas que van a formar costra. Y va a ser necesario la intervención quirúrgica porque va a crecer, se retira y además el tratamiento oral. La rinosporidiosis, Rhinosporidium severei, se desconoce cuál sea la fuente y tal vez proceda del agua.
Y aquí hay un crecimiento mucocutáneo desfigurante en esta nariz. Desfigurante, o sea, el crecimiento del hongo se hace la biopsia, se retira quirúrgicamente estas lesiones vegetales que van a desarrollarse, pero además tiene que usar terapias antimicóticas para evitar, para curar al paciente en la recuperación de las lesiones que se hayan presentado. Sí. Una pregunta, en el caso de esporotricosis, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico diferencial con tuberculosis cutánea? Con tuberculosis cutánea, con la esporotricosis, biopsia. Biopsia, antecedentes, cómo empezó, pues ahí vamos a en qué trabaja, ¿no? Pero definitivamente biopsia, porque hasta ahí incluso, si es que solo aparece la lesión, hasta podemos pensar que no solo es tuberculosis, sino puede pensar que es un cáncer. Pues tenemos que hacer un estudio con biopsia para corroborar. Voy a llamar a